Muy buenas tardes para todos los que se conectan en este momento a la transmisión desde el fanpage, la página de Facebook del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a ir conectando y saludando también a otros invitados que tenemos que seguramente se van a vincular a esta transmisión. Son las 4:00 de la tarde del 26 de agosto del 2021. Honda tiene un clima, hoy nos despertó Honda con lluvia desde las 6 de la mañana, un aguacero bastante refrescante para este clima que habitualmente tenemos en nuestra ciudad. Nosotros aquí en Honda, en esta época de agosto, es una época muy calurosa, de muchos vientos y curiosamente el clima ha estado bastante extraño. Así que, bueno, igual tenemos 31 grados centígrados. Eh, Estamos en un clima bastante agradable para el día y la tarde de hoy. Nublado completamente nuestro cielo, un cielo que que estamos acostumbrados a tener bastante azul y soleado. Hoy, insisto, damos la bienvenida a todos los que se conectan desde el Centro Cultural del Banco de la República. Ustedes saben que nuestro ADN, nuestra tarea, nuestra finalidad, nuestro propósito es discutir, hablar, reflexionar, poner sobre la mesa temas vinculados con el patrimonio cultural, con el patrimonio natural, con nuestro entorno medioambiental, con el río Magdalena, con el río Gualí, con el Guarinó, con Quebrada Seca. Y hoy justamente en nuestra conferencia, la invitación que hicimos a nuestro invitado que ahora voy a presentar, es justamente hablar de cómo se ha venido construyendo y constituyendo este territorio llamado hoy en día Honda a lo largo del tiempo, cómo ha influenciado la morfología, el territorio, cómo los ríos, cómo el Magdalena, cómo el Gualí ha permitido que se consolide y se genere este urbanismo, esta arquitectura, esta manera de abordar el territorio, de asentarse sobre él, de cómo las poblaciones han venido construyéndose también y desarrollándose en estas zonas ribereñas del río Magdalena y del río Gualí. Quisimos denominar la conferencia Poblamiento en torno al río Magdalena. El doctor invitado el día de hoy nos ha propuesto un nombre quizás más ambicioso y que nos va a detallar de mayor manera este abordaje que tenemos desde la disciplina de la que se va a realizar. Les voy a presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Juan José Ospina Tascón, ibaguereño, si mal no estoy. Él es arquitecto y es doctor en proyecto de arquitectura. Así que tenemos a un tolimense, un ibaguereño, docente también de la Universidad del Tolima, conocedor de estos temas. De hecho, la invitación se la cursamos a él por una investigación, perdón, por un trabajo que publicaron con otros colegas, con otros compañeros, que dan cuenta un poco de esto que les estoy comentando. Así que, pues, con la bienvenida a cada uno de los que se va conectando, recordarles que esta conferencia va a quedar grabada en la sección de videos de la página web y de la página de Facebook del Centro Cultural del Banco de la República. Y espero que compartan este espacio, esta información. Es una conferencia muy rica en conocimiento, en datos, en imágenes que seguramente van a ayudar mucho a hacer una inmersión mucho más profunda de lo que se trata en la ciudad de Honda, el territorio y toda esta región. Doctor Ospina, bienvenido, buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, doctor Ángel. Muchísimas gracias por la invitación a usted y al Banco de la República para hablar de algún tema común. Hablo como tolimense, soy vaquereño, pero con toda la historia que tiene el municipio de Honda, créanme que les tengo mucha envidia a todos los hondanos por toda la historia que eh, envuelve sus calles y sobre todo se vincula con el río Magdalena. Muchísimas gracias. En el momento que usted me diga, podemos iniciar. Cuando usted quiera, el auditorio es suyo. Buenas tardes a todos los que se van Muchísimas conectando. gracias. Les agradecemos a todos que nos vayan contando aquí en el chat desde dónde se están conectando, que nos envíen el saludito para saber también a dónde más vamos llegando. Si quiere, ya puede compartir pantalla, doctor. Ahí ya le estoy ¿Me viendo la confirma, por favor, si presentación. la están Ya viendo? estoy viendo la presentación, sí, señor. Vale. Entonces, en este sentido, voy a minimizar algo por aquí.
Y estoy compartiendo entonces en la presentación un título, como dice el doctor Ángel, quizás más ambicioso, pero que se enmarca en esta temática que nos interesa a todos respecto a la vinculación del río Magdalena con el norte del Tolima. Y la he querido llamar así, Agua y Ciudad, el río Magdalena y sus afluentes en el contexto urbano histórico de Honda, Colombia, un caso atípico de morfología urbana en América Latina. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, de la impronta que por lo general tendrían las ciudades en Latinoamérica y cuál ha sido ese motivo por el cual Honda presenta una traza urbana muy diferente, pero siempre con una estrategia militar muy importante, una estrategia de intercambio relevante en cada uno de los momentos históricos desde el descubrimiento del municipio hasta la actualidad. Entonces, como están viendo ustedes en la presentación, en la primera imagen, estoy incluyendo algunos elementos que son parte de toda la presentación. Primero, una cartografía histórica donde reconocemos que nosotros podemos identificar el territorio también redibujándolo, reinterpretándolo. Aquí aparece una imagen del siglo XVIII, de 1737, donde muestra seguramente ese elemento serpenteante que es el río Magdalena y cómo algunos afluentes como el río Gualí y la Quebrada Seca se vinculan en este espacio y cuál fue, hablaremos de esa importancia de ese lugar para la conformación de este centro histórico. En la imagen del centro, al igual que en la presentación, en el resto de la presentación, estaré incluyendo algunas fotografías actuales, algunas históricas también, aparecerá cartografía histórica, pero también aparecerá complementada con cartografía histórica digital y algunas imágenes de satélite. A la derecha entonces aparece el escudo de Honda, que data del año 1808. Eh, del 25 de diciembre, en ese año se hizo la jura del rey Fernando VII y por lo tanto la ciudad de Honda adquiere este escudo. Notemos que hay una permanente relación entre el agua y la ciudad, entre el agua como una senda de navegación, como una senda de intercambio, pero las sendas territoriales también se interconectaban entre sí mediante puentes. No es gratis, entonces esta, este calificativo de que Honda sea la ciudad de los puentes y sobre todo porque esos puentes han permitido el intercambio de productos el, con otros asentamientos del territorio nacional, desde la colonia hasta la actualidad. En ese escudo estamos viendo un arco de medio punto, es un puente de mampostería de un ojo nos da la referencia de un solo arco, es una piedra clave que sostiene o que da la estabilidad de ese arco. Es herencia de los romanos, hablaremos un poquito también de esto. Como heráldica aparece un águila de dos cabezas coronada y el puente como elemento focal más importante. A ver, el contenido que he propuesto entonces para la presentación del día de hoy abarca cuatro temas importantes. ¿Me confirman por favor si están viendo la presentación? Sí, señor, se ve perfectamente. Vale. Hablaré entonces de cuatro aspectos. Uno general, que es el río y la ciudad. Luego pasaremos al contexto nacional respecto al río Magdalena y sus afluentes en el contexto histórico y urbano del municipio de Honda. Hablaremos luego del papel del agua y la topografía en la configuración urbana atípica del municipio de Honda y veremos un poco ese, ese proceso de consolidación del municipio y todos los títulos que fue adquiriendo desde que se descubrió hasta la actualidad. Nos centraremos en el barrio
en los barrios que hacen parte del centro histórico, pero también al final llegaremos a unas conclusiones en cuanto a la forma urbana del municipio y las tensiones que se han generado por las sendas que conducen hacia Mariquita y se desarrollan de manera paralela al río Gualí. Al final haremos entonces algunas conclusiones y más bien unas recomendaciones a partir de lo que nos dicta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el municipio de Honda. Bueno, entonces, me avanza. Ya, ahora sí. Aquí estoy mostrando dos imágenes de civilizaciones históricas. Tengamos en cuenta que para los griegos, para los romanos, para los egipcios, para los fenicios, el mar fue un elemento muy importante porque establecía rutas de intercambio donde a partir de la observación de las estrellas, de los astros, del sol y de algunos eventos climáticos, ellos podían orientarse y establecer esas rutas para intercambiar algunos productos. Tengamos en cuenta que el hombre, como ser social, interactúa con sus semejantes en el medio natural y lo transforma para habitarlo. Estoy hablando del mar, pero es que para algunas ciudades y para algunas eh, civilizaciones, las sendas también se desarrollaron a lo largo de los ríos. En este caso, a la izquierda estamos viendo un jeroglífico de el periodo del Egipto antiguo, del antiguo Egipto, donde nos muestra esa relación permanente del hombre con el agua. El agua tendría en ese sentido una connotación sagrada. El agua y el río Nilo se constituyó en ese sentido como una senda de peregrinación. Notemos que los templos, por lo general, que son necrópolis en el antiguo Egipto, tenían como elementos sagrados todas esas tumbas donde se hacía honor a algunos dioses y por lo tanto se establece ese carácter de senda a lo largo del río Nilo que desemboca en un delta muy importante como los grandes ríos. Y nuestro río Magdalena también desemboca en una ciénaga muy importante que luego bautizan como Bocas de Ceniza. Al lado derecho de la diapositiva, entonces, incluyo una fotografía del río Tíber, precisamente donde se conformó la ciudad de Roma. La historia de Rómulo y Remo nos lleva a pensar en este lugar, a pensar en este río y a pensar también en el puente como esa estructura de ingeniería de los romanos que permitía conectar las dos orillas de los ejes hídricos y complementar las rutas de intercambio, complementar esas vías que seguramente conducirían a nuevos territorios para conquistarlos, etcétera. El intercambio fue tan grande que afectó eh, inclusive el idioma que en la actualidad estamos hablando es mezcla de, del griego, del latín, del árabe y el agua fue ese elemento que permitió el intercambio de saberes, de sabores, de técnicas constructivas, del idioma. Y por eso el río está relacionado directamente con las culturas que habitan sus riberas. Bueno, este puente, como lo estamos viendo a la derecha, tiene una historia muy interesante. Es el puente de San Angelo, que se dice que allí en este castillo, en este lugar donde estaría el Papa Gregorio I, a él se le apareció un ángel y ese ángel contribuyó a que la epidemia que se estaba desarrollando en Roma en ese momento desapareciera. En la actualidad es el puente más custodiado del mundo, sigue siendo uno de los puentes insignia de Roma. Tengamos también como
como referencia algunas otras ciudades que se basan en sus grandes puentes. Venecia es atravesada por canales, pero siempre los puentes van a ser importantes para su imagen urbana. Lo mismo pasaría con París, lo mismo pasaría con Londres, con muchas otras ciudades que incluyen puentes como elemento emblemático y postal de sus propias ciudades. El agua constituye, esto sí lo leeré, un elemento geográfico que condiciona la organización espacial y el crecimiento y la actividad productiva de las ciudades. Bueno, paso entonces al contexto nacional. Aquí estamos mostrando dos ríos. A la izquierda, la vista panorámica de Mompox, es una fuente, de la fuente de Semana, de la revista Semana, que también tiene mucho que ver con el municipio de Honda. Estamos viendo la manera en que Mompox ha crecido relacionado con esa llanura, pero siempre vinculado al río Magdalena. Ese espacio público que acaba de ser renovado hace unos años es precisamente el espacio de transición entre lo natural y lo construido. Y es un espacio emblemático para los momposinos, es un lugar de orgullo para todos ellos y por lo tanto también destaca la memoria como uno de los puertos del interior más importantes de Colombia, al igual que también lo fue el municipio de Honda. Además, Honda tuvo tres, eh, tres puertos, ya los mencionaremos. A la derecha estoy mostrando otra de las renovaciones también en los ríos actuales. Este es un proyecto contemporáneo en el río Medellín, Parques del Río. Es un proyecto premiado donde se distingue algunas zonas duras, algunas zonas verdes, y ha mitigado algunas amenazas, riesgos, vulnerabilidades y también algunos índices negativos para la propia ciudad, como de inseguridad, entre otras. Pero veamos que las personas se han apropiado de estos lugares, está acompañado de algunos equipamientos destinados al arte y a la recreación y a la cultura, por lo tanto resulta siendo el río ese elemento que se convierte en una postal para la misma ciudad e incentiva la imagen urbana. Paso al segundo punto y aquí me tomé tiempo de hacer una indagación respecto a los ríos eh, de Colombia, destacando el río Magdalena como el elemento más importante, que ha sido llamado la garganta del virreinato, que ha sido también llamado el río de la patria, ha sido llamado la vértebra de la nacionalidad, pero desde la época precolombina, los caribes ya lo llamaban Caripuana o Caripuaña, que significa río grande o río de la madera, seguramente por la cantidad de bosques y árboles y de madera que existe casi en la ciénaga y en el territorio de la desembocadura del río Magdalena. Ya si nos vamos a nuestro territorio en el centro del país, estaríamos hablando de estos lugares que fueron dominados principalmente por las tribus y las familias Panches y Pijao. Ellos lo llamaban Yuma, lo llamaban Arlí. Yuma hace referencia al río del país amigo y de las montañas. Tengamos en cuenta que el río Magdalena precisamente surca el territorio colombiano casi que de norte a sur, casi que en su totalidad, y está entre las dos montañas. Este es el significado de la palabra Yuma. Pero más importante para nosotros como tolimenses y sobre todo para el caso que hoy hablaremos es el término Arlí. El río Arlí hace referencia al río del pez. Entonces no es coincidencia que en la época precolombina, antes de la conquista y la colonia, se destacara la cantidad de peces en este territorio y precisamente tuvo que haber
sido muy abundante la cantidad de diversas especies en lo que hoy es el Salto de Honda. Hacia el sur estaremos encontrando otros términos que se denominan Huaca-Ayo o Huaca-Cayo. Estos términos se derivan de el quechua, sin querer decir que allí habitaron los quechuas, simplemente que las sendas de recorrido, tengámoslo en cuenta que para nuestros antepasados y sobre todo para la cultura inca, era más importante el camino, ese espacio de reflexión entre territorios y por lo tanto el camino también sirve para reflexionar, pero también para intercambiar y se intercambiaron idiomas seguramente. Y en este caso, Huaca-Ayo o Huacacayo significa río de las tumbas en idioma quechua y no es extraño que sea precisamente San Agustín el lugar donde nosotros más tenemos referencias de hipogeos y de otros tipos de, de sepulcros precolombinos. En la desembocadura, entonces ya si avanzamos un poquito en la línea de tiempo, Rodrigo de Bastidas llamó Magdalena a este gran río por la fecha en la que estaba, en que lo había descubierto en honor a la Magdalena, pero también denominó su desembocadura como Bocas de Ceniza. Bocas de Ceniza hace referencia a toda esa cantidad de limos de color gris que lleva una cantidad de minerales que garantizan la vida y la biodiversidad a lo largo del río y pues más aún en su desembocadura. No es extraño también entonces que con esta diapositiva que yo les había mostrado hace un momento, Egipto significa en la lengua shemia tierra negra. Y los deltas de los ríos precisamente son esa acumulación de limos en la desembocadura de los grandes ejes hídricos. Sucede en el Magdalena, sucede con el Ganges, con el Nilo, con el Éufrates, con el Tigris, y esto nos lleva a pensar que todas las civilizaciones a lo largo de la historia han estado relacionadas siempre con el mar, pero principalmente con cuerpos de agua porque garantizan el abastecimiento de agua dulce principalmente. En el caso de los romanos, no lo tuvieron tan fácil y tuvieron que constituir algunos tipos de acueductos y alcantarillados con esos mismos arcos de medio punto que estaba mostrando desde el principio. En esta diapositiva, entonces, ya estoy mostrando la manera en la que se ha clasificado ese río a lo largo de los 1540 y 1563. Las fuentes difieren en cuanto a la longitud del río. Algunos cambian en cuanto a su longitud por algunos metros. Sin embargo, pongo este promedio entre 1540 y 1563 kilómetros y es Honda, precisamente ese punto, voy a marcar acá con el puntero, discúlpenme, ese punto donde converge el Magdalena Medio y el Alto Magdalena. Si lo viéramos en corte, entonces en esos, llamémoslo, 1613 kilómetros, el río presenta una caída desde su nacimiento con la laguna de la Magdalena hacia Neiva y empieza a descender. Honda está ubicado a una altura de 229 metros sobre el nivel del mar y es aquí donde se presenta un accidente geográfico. Ya lo voy a mostrar con la siguiente diapositiva que se denomina el salto de onda. ¿Qué sucede? Que así como está clasificado aquí en esta diapositiva, onda parte la navegación también en dos. Solamente fue posible que algunos barcos, ya cuando se implementa la la navegación a vapor pudieran llegar hasta el municipio de Honda y luego los productos tenían que ser llevados en otras embarcaciones aguas arriba hacia el Alto Magdalena. En el otro sentido, el problema era la velocidad y
y los remolinos que se presentarían allí. Ya lo vamos a hablar más adelante. Paso ahora entonces al mapa del departamento del Tolima. Ubicamos a Honda en todo el norte. El, el río resulta siendo entonces una senda, un espacio de navegación. El río es una senda cuando es navegable. Los cruces de senda se denominan nodos, por lo tanto los puentes serían ese cruce de caminos o de vías entre trayectos terrestres y algunos fluviales. Entonces, acá a la derecha ya estamos mostrando en, en orden cronológico, están resaltados en colores más oscuros las primeras edificaciones y notemos que ese meandro, esa curva en el río Magdalena fue muy importante, pero también sus afluentes, como es el río Gualí, muestran que en cierto momento generaron unas tensiones respecto a la decisión de algunas personas o de los primeros habitantes para irse instalando a lo largo de ese eje hídrico. Seguramente el desconocimiento del territorio en el momento de dominarlo eh, hace que las personas se acerquen muchísimo a esa cota máxima de inundación y desconociendo que vendrán inundaciones, eh, se imaginarán que no existe una amenaza, un riesgo y una vulnerabilidad. Vamos a hacer un barrido entonces en el tiempo para notar esas afectaciones que se han realizado, que se han presentado, se han evidenciado principalmente respecto al río Gualí. Bueno, este sector que aparece aquí en el segundo tono de grises es precisamente donde nos centraremos en la presentación del día de hoy y notemos que es una, un territorio que se vincula hacia el río Magdalena, pero más adelante cuando hablemos del municipio en general, veremos que el río Gualí es un punto de tensión importante en cuanto a la forma urbana actual. Bueno, aquí hablaremos acerca de ese caso o ese crecimiento atípico de las manzanas y de la conformación del municipio respecto a otras ciudades que quizás se crearon o se conformaron de manera contemporánea en otras ciudades latinoamericanas. Aquí entonces retomo un modelo que se llama el damero. Vuelvo a hablar de los romanos, ellos configuraban una cruz llamada Cardus y Decumanus. Cardus, pues el cardinal que va en sentido norte-sur y oriente-occidente sería el Decumanus y de manera paralela se trazarían algunas manzanas. En el cruce de ese principal Cardus y Decumanus se conforma un espacio cívico. Y con esta impronta que funcionaba en Europa, que funcionaba en ciudades españolas y demás de toda Europa, los españoles llegaron con esta creencia que ese trazado, que tiene muchísimo que ver también con la cruz, con la cristiandad, se podía implementar en los nuevos territorios conquistados. Traer el sello de ese, o ese modelo de patrón de damero, eh, para ellos sería como implementar orden en, en los territorios que antes se habitaban de otra manera, quizás con kioscos, quizás con muchas distancias entre viviendas, pero ellos querían imponer el orden. Sin embargo, lo que no tuvieron en cuenta es que nuestras grandes ciudades se fundaron en las cordilleras, principalmente en la central y en la oriental. Por lo tanto, la diferencia de topografías entre la península ibérica y nuestro territorio en Colombia hace que sea incompatible totalmente ese tablero de ajedrez o también llamado damero. Cuando se implementa en nuestro territorio, entonces veremos ciudades como Manizales que tienen ese trazado reticular, pero que
el territorio por lo general presentará unas pendientes muy pronunciadas y por lo tanto dificultará la movilidad, que era lo que en realidad los romanos querían. Esto es una estrategia militar para que se pudieran desplazar las tropas a lo largo de la ciudad, para que se reforzaran esas perspectivas, esos puntos de fuga del observador se pudieran controlar muy fácil, y por lo general en esos casos estaba complementado con una muralla. Eh, este modelo lo implementaron en ciudades, aquí lo traigo, como es el caso de Caracas, el caso de Santiago de Chile, el caso de Santa Fe de Bogotá y Quito. En Ibagué también sucede, aunque nuestra ciudad no tiene un, un centro histórico ni fundacional, Ibagué no fue fundada aquí, pero sí tenemos un centro tradicional, que sería la Plaza de Bolívar y este modelo de retícula que avanza hasta la calle 19 más o menos, la carrera primera y la carrera después de la quinta, pero no más. La topografía ya impide que este modelo se siga extendiendo por todo el territorio. Por lo tanto, cuando queremos hacer una lectura histórica de una ciudad en cuanto a su trazado urbano, seguramente descubriremos que fue fundada donde aparece este damero. En Honda es imposible, o bueno, imposible, no sé, pero sí muy difícil que se hubiera implementado, sobre todo por las pendientes tan pronunciadas en el espacio donde convergen el río Magdalena, el río Gualí y la Quebrada Seca. ¿Hasta ahí me están escuchando? ¿Ha estado claro? No se Perfectamente, ha cortado la comunicación. perfectamente. Está Perfecto. perfectamente claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, avanzo un poco ya hablando de la manera en la que se descubrió este territorio que hoy se conoce como el municipio de Honda. A la izquierda aparece un mapa del río Magdalena que retomo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y volvemos a destacar la importancia del dibujo como elemento que nos permite reconocer nuestro territorio y nuestro paisaje. Entonces, allí estamos viendo en ese dibujo del Magdalena, que habla del recorrido que se realizó desde Neiva hasta la desembocadura, que seguramente hay muchísimos afluentes que llegan a este río principal, pero que todo ese recorrido está acompañado de unos accidentes geográficos, de unas zonas boscosas. Aquí aparece una flor de lis o un elemento que se utilizaría como norte en la navegación. Aparecen acompañado de unos seres mitológicos. En algunos casos aparecen unas embarcaciones que ya nos dan la idea del caudal que llevarían esos ríos. Hablaré entonces de estos tres personajes que aparecen a la derecha. Primero, don Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el conquistador del nuevo reino de Granada. En el centro aparece don Sebastián de Belalcázar, conquistador del sur y occidente del país, y abajo aparece Nicolás de Ferman, conquistador de los llanos orientales. Y estos tres expedicionarios entonces nos cuenta la historia que partieron, y me baso en este plano histórico, también tomado del Archivo General de la Nación, donde nos muestra dos ríos, y esos dos ríos son el Opia y el río Gualí. Y aquí en rojo estoy mostrando precisamente Guataquí, Guataquí, Cundinamarca, y hacia el norte el punto donde se ubica Honda. Quiere decir que ellos navegaron aguas abajo por todo el río, y partieron desde Guataquí, tomaron el río de la Magdalena, llegaron hasta el punto donde desemboca el río Gualí, y allí tendrían conexión directamente con Mariquita, Falan y todas las minas de plata y oro que allí se establecen.
o se establecieron. Por lo tanto, este punto es estratégico a pesar de su topografía, a pesar de su dificultad de dominar este territorio, era importante controlar este espacio donde convergían otros ejes hídricos, sobre todo porque sería el principal puerto del interior en el centro del país, de la actual Colombia, y permitiría entonces la exportación o la manera en la que se sacarían los recursos, tanto minerales como también vegetales. Tengamos en cuenta que cerca a Mariquita y inclusive en el municipio de Mariquita se estableció también la segunda expedición botánica. Bueno, el río Opia converge con el río Magdalena y se vincula más hacia el municipio de Piedra. Entonces pensemos que fue ese recorrido el que hicieron a lo largo del río Magdalena para la conformación del nuevo asentamiento. Sin embargo, tengamos en cuenta que Honda no fue, no fue conquistada, fue descubierta. Honda fue descubierta. Por lo tanto, luego, en el paso del tiempo, tuvo diferentes catalogaciones, como villa, como parroquia de blancos, de negros, y así sucesivamente, ya lo vamos a hablar más adelante. Vuelvo y retomo entonces otro mapa orográfico del Río Grande de la Magdalena del siglo XVII, año 1601, y volvemos a hablar de las particularidades del entorno. Vemos las cordilleras dibujadas seguramente como estos accidentes a medida que lo iban observando los primeros cartógrafos que llegaron al lugar. Y al retomar un plano de 1776, vemos entonces la manera en la que convergen el río Gualí, el río Magdalena, y es precisamente a este lugar donde llegaron estos tres expedicionarios y notaron que había una gran cantidad de bohíos, y esos bohíos estaban habitados por la tribu Ondama, que hace parte de la gran familia de Panches en el norte del Tolima. Bueno, aquí ya empiezan entonces a aparecer algunas frases que retomo para esta presentación. Esta es dicha o escrita o fue escrita por Humboldt en uno de sus viajes y se llama así el viaje de Humboldt por Colombia al Orinoco. Dice, este punto es sumamente pintoresco. En la azul lejanía la vista alcanza las crestas de los orgullosos Andes. Y entonces ahí empezamos a ver las similitudes entre los escritos y los gráficos, cómo se describe de manera teórica el territorio, pero también cómo el gráfico ayuda a complementar, inclusive sirve como mapa para la orientación en búsqueda de nuevos territorios y nuevas riquezas que serían llevadas a los reyes en España. Todos estos territorios precisamente eran colonizados o fundados en honor a el rey que estuviera rigiendo en el momento. Bueno, este es el río Gualí. Veamos que la cartografía, o notemos que la cartografía no nos mostraba los techos o las cubiertas de los edificios, sino que nos mostraba la geografía tal como es, dibujaba en cada una de las orillas las fachadas de los edificios, pero también la vegetación, según como ellos lo iban leyendo. Y en este caso, más adelante, ya para el siglo XVIII, notamos el río Gualí y dos edificaciones. Una que fue el convento de San Francisco, el puente de San Francisco para poder pasar hacia el norte en el territorio de la actual Honda, y aquí aparece una fábrica de aguardiente y algunas otras edificaciones de tipo eclesiástico. Vuelvo otra vez y entonces comparamos la relación gráfica que nos
que nos contextualiza con el territorio en cuanto a la fotografía y los mapas históricos. Pero en ese río, en ese gran río de la Magdalena, antiguamente, antes de la conquista y de la colonia, eh, se navegaban en canoas, pero más adelante empiezan a implementarse los champanes. Esos champanes son introducidos como medio de navegación en el río de la Magdalena y se registra su presencia más o menos para mediados del siglo XVI. Estas embarcaciones eran, ya eran catalogadas y se registra que fueron los encomenderos Alonso de Olaya y Hernando de Alcocer, quienes empezaron a registrar y a introducir estas mismas embarcaciones. ¿En qué consistían estas embarcaciones? Primero, se denominaban champanes. No eran cualquier canoa ni cualquier bote. Tenían una longitud, en esa época se medían por varas, tendría unas 15 varas de largo. Las referencias sí contrastan un poquito con las unidades. 15 varas de largo, tendrían 2 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Aquí inicia entonces la historia del boga. El boga era ese, o el boguero, era ese capitán de la embarcación y habrían entre 12 y 20 bogueros que se desplazaban, como lo estamos viendo aquí en la imagen inferior izquierda. Ellos se desplazaban a lo largo de esa cubierta o de ese techo de la embarcación que se hacía con alguna madera que se llamaba champacada. Champacada era la especie de árbol, era el nombre vulgar que se le daba a esta madera, por lo tanto permitía tanto resguardarse del sol, resguardar allí los productos que se intercambiaban, pero también entonces era la cubierta del barco, la utilizada por los bogas que caminaban, se desplazaban empujando la embarcación con unas pértigas, esos grandes elementos de madera largos que tocarían el fondo del río, tendrían unas 10 varas. Cuando el río pasaba esa profundidad no había manera de navegar y tendrían que desplazarse por la orilla. Sin embargo, veamos que es una historia que fue contada tanto por escritores como también por algunos acuarelistas. La tripulación llevaría entonces el boga, los bogueros y en la parte de la popa, es decir, la parte posterior, habría un fogón y aquí en otra acuarela también nos muestran al fogonero o al cocinero. Quiere decir que los barcos navegaban por días a una velocidad promedio de 20 kilómetros por día y se dice que desde Cartagena hasta Guataquí un champán podía demorarse 20 días. Por lo tanto, este era el lugar donde pernoctaban, donde también necesitaban alimentarse y demás. ¿Me confirman, por favor, si he tenido algún problema en la transmisión del sonido? Vamos bien. Está perfecto, se está Muchísimas, oyendo perfecto, doctor Ospina. muchísimas gracias, doctor. Bueno, otras acuarelas entonces ya nos muestran la indumentaria que tendrían algunos de sus personajes. Tengamos en cuenta también que la historia nos cuenta la manera en la que se utilizó muchísima mano de obra indígena, pero luego tuvieron que ser reemplazados o eh, eh, tuvieron que ser acompañados también, en muchos casos reemplazados por afrodescendientes y esclavos, debido a que su contextura física sería muchísimo más resistente para las inclemencias del clima, pero también para los trabajos tan arduos. Se habla de malos tratos, se habla de abusos y por lo tanto esto nos lleva a concluir que se dio la muerte de casi 60.000 indígenas que tenían el oficio de bogueros en el siglo XVI. Otra imagen, también una, una acuarela
de François Desiré de Roulin, nos muestra el champán, seguramente con alguna población, ya serían esclavos, tendrían algunos sombreros de ala ancha para protegerse de los rayos solares, pero es la pintura también la que nos vuelve no solamente a mostrar la implementación de un medio de transporte propio del río Magdalena, sino que también nos muestra las particularidades del paisaje a lo largo del mismo río Magdalena. Aquí vemos algunos peñascos, vemos algunas montañas, algunas sierras y demás, algunas más accidentadas que otras. En cada una de las acuarelas lo vamos interpretando. Ahora sí nos pasamos a este lugar donde fue descubierto el municipio de Honda, el actual municipio de Honda, y vamos a salirnos un poco del río para hablar de los caminos. Este es el camino que conduce a Santa Fe. Tengamos en cuenta que aquí también era importante el camino que conducía a Mariquita y hacia las minas, el camino que conduciría a Caracolí, sobre todo porque allí estaría el puerto, y en Santa Fe, pasando por Guaduas. Y Guaduas y Villeta. Bueno, esta otra acuarela también nos muestra entonces el camino, y se llama así, la travesía del sargento entre la villa de Honda y Guaduas. Quienes han tenido la oportunidad de visitar el museo del presidente López seguramente habrán visto algunas representaciones de los cargueros, de estos personajes aborígenes y también negros que llevaban en sus hombros algunos personajes o algunos españoles principalmente, pero en el momento que llegaban a conectarse con el río, allí era necesario tomar tanto una embarcación como un puente para poder conectar el territorio. No perdamos de vista esta imagen de aquí de la derecha, que es ya alineada, esta que estaba mostrando anteriormente. Aquí lo estamos viendo con el río Gualí hacia la parte de arriba. Si la orientamos bien con el norte, nos vendría a referenciar el río Magdalena. Y entonces aquí ya vemos el río Gualí, el convento de San Francisco, el puente de San Francisco, la fábrica de aguardiente y demás edificaciones de tipo religioso. Por lo tanto, este lugar fue importante para la conformación de algunos equipamientos, tanto de tipo religioso, ya vamos a hablar ahora acerca de las órdenes que allí existieron, o bueno, de una vez, estarían los agustinos, estaba la comunidad de Santo Domingo, estarían los franciscanos y también la Compañía de Jesús. Y estos elementos religiosos reforzaron la presencia de la iglesia más adelante, cuando se constituye la iglesia del Alto del Rosario, que es la actual catedral, o la parroquia, y la parroquia del Carmen, que también la complementa. ¿Qué más estamos viendo? Que en este periodo, vean que, o noten que las construcciones estaban orientadas directamente hacia el camino a Mariquita. Todas las sendas allí eran esos elementos que darían algunas pautas para la conformación del crecimiento urbano, para que las edificaciones se fueran adosando a ellas, pero aquí también aparece el elemento del agua como fuente de vida, y en este sector empezaron a ubicarse algunas bodegas, algunos talleres, algunos oficios especializados tales como la carpintería y alarifes. Alarifes hace referencia a todos estos oficios que acompañan la arquitectura, es decir, construcción de nuevas edificaciones, paralelo casi al río Gualí. Y el puente de San Francisco como esa conexión con la zona norte donde se extendería el municipio de Honda. Acá vemos la fachada
giro un poco la imagen, esta imagen que aparece acá, se gira y entonces resulta siendo la fachada del antiguo convento de San Francisco del siglo XVIII, es este dibujo. Sin embargo, hubo un momento para ese siglo XVIII y principios del siglo XIX que conllevó el estancamiento en el crecimiento urbano del municipio de Honda, y fue que no se estaba extrayendo mucho recurso mineral desde las minas de Santa Ana y otras más que existían hacia la, la actual Mariquita, y eso fue uno de los eventos, y otro fue un sismo del año 1805 que según uno de los refranes y frases que he buscado en, en la tradición popular de Honda, lo describen así. Dice que el terremoto de 1805, abro comillas, las 3:15 serían antes del amanecer, cuando empezó a estremecer, que hasta los templos caían, pecadores que esto veis, en vida tan opulenta, se cayó la cuenta, se cayó según la cuenta en junio, día 16. Quiere decir que el 16 de junio del año 1805, seguramente a la madrugada, se generó en este territorio un sismo tan fuerte que hizo colapsar gran parte de las pocas edificaciones que ya estaban constituidas en el municipio de, de Honda, y también ese terremoto afectó la, la entonces Mariquita, y es por eso que solamente en el lugar de Santa Ana, en Mariquita, vemos esa fachada de ese templo que colapsó con este mismo sismo del año 1805 a inicios del siglo XIX. Bueno, el la plaza de mercado, entonces, había funcionado como convento. Se ubica en el lugar donde antes había funcionado el convento de los franciscanos. Eh, este, este equipamiento es reconocido y es conocido como el Partenón del Tolima. Este edificio fue elevado a bien de interés nacional el 26 de noviembre de 1996. También podemos decir que tiene o presenta unas columnas en el exterior, se clasifican como greco-romanas, tiene una base jónica, griega, tiene un fuste acanalado, o el fuste quiere decir toda la parte central de la misma columna, son acanaladas. El capitel es de estilo dórico. Se registran 76 columnas externas, 72 internas, y hay 4 accesos, es decir, en cada punto cardinal hay una entrada principal, y si lo viéramos en una fotografía aérea, estaríamos notando esos 4 vacíos. No es común, por lo general las construcciones del claustro tienen un patio interior, también eh, herencia de los árabes o de la cultura musulmana a España, y que luego los españoles vienen y nos comparten a nosotros. Sin embargo, notemos que en el centro de esa edificación aparecen 4 vacíos con 4 accesos: norte, sur, oriente, occidente. Y lo que antes era el puente, que aquí estamos viendo con esta acuarela que tomó de un papel periódico ilustrado de 1881-1887, se eh, podríamos llegar a la hipótesis que este sería el convento, el convento de San Francisco, el antiguo puente de San Francisco, que fue en madera. Luego se cambió varias veces de materiales, inclusive el padre del presidente Alfonso López, en 1916, don Pedro López, donó el hierro con el cual se construyó
y lastimosamente ese puente también fue víctima de alguna de las crecientes del río Gualí y en la actualidad se ubica un puente en concreto con algunos arcos que enmarcan el entorno. No es, no es coincidencia que esto hubiera sucedido debido a que ya desde el siglo XVII se registraban varias crecientes y varios accidentes, varias demoliciones de algunas edificaciones que estaban seguramente ubicadas eh, dentro de esa cota máxima de inundación. Se registran inundaciones de 1710, de 1744, de 1750, de 1757, 62, 71 y de ahí en adelante, siglo XIX y hasta la actualidad, es permanente la actividad del río. Tengamos también, o vale la pena traer a colación que por aquí bajó la avalancha de Armero y desembocó precisamente en este nudo con el río Magdalena. Y mm, bueno, estas fotografías las retomo de una noticia que se había sacado, se había publicado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre, precisamente respecto a una de las intervenciones que se estaba haciendo sobre el Puente López y se ve que así estemos en el siglo XXI, todavía la naturaleza sigue cobrando lo que es suyo y por lo tanto debemos ser respetuosos con ese territorio. Y esto es lo que no fueron los españoles desde el principio. Vinieron, impusieron en algunas ciudades esa retícula sin haber tenido la sensibilidad de haber interpretado primero los cambios topográficos, los cambios en la composición del suelo, las afectaciones respecto a los caudales de los ríos, la composición del mismo suelo en la ribera, etcétera, y cuál era el distanciamiento que se debería tener respecto a la construcción de nuevas edificaciones. Esta es una fotografía que retomo de la biblioteca Luis Ángel Arango, con donde muestra para los años 30 del siglo XX la carrera 11 y muestra ese puente metálico que es el puente Alfonso López. El puente López, más que Alfonso López, es conocido como el puente López. Y ya hacia la desembocadura del Magdalena, entonces vemos tres puentes importantes, tales como el puente López, luego vemos el puente Agudelo y este puente negro que en realidad está pintado de amarillo, pero se relaciona más con los productos que se traían desde el norte de, del Tolima, principalmente de Ambalema, como eran productos como el tabaco, y luego para evitar este salto se llevarían por tren, por esta misma senda, hacia el puerto del Caracolí y al resto del país. Tengamos en cuenta que eh, ese tabaco que se producía y se explotaba tanto en el norte del Tolima era exportado y se dice también que Winston Churchill no fumaba los tabacos eh, tanto de Cuba, sino que que hacen parte de los sellos que se producían en el municipio de Ambalema. Si alguno de los participantes tiene algo para complementar, estaría muy bien que lo incluyéramos acá. Retomo entonces en esta otra diapositiva algunas conclusiones que han sacado diversos escritores e historiadores, tales como Ángela Inés Guzmán, y en este caso retomo, no sé si el profesor Tiberio Murcia está conectado, y retomo un dibujo interesantísimo donde llegan a la conclusión de la instalación de la primera parroquia de blancos de San Bartolomé, la cual fue erigida el 24 de agosto de 1620, estamos hablando del siglo XVII, por lo tanto, muchas comunidades religiosas se instauraron en este lugar y luego se conformó la catedral en la parte más alta. Pero además de esa parroquia,
eh, aparecería también el registro del Colegio de los Jesuitas y el Hospital de San Cospe y San Damián. Bueno, perdón. En esta diapositiva, entonces ya me paso a la explicación del crecimiento. A ver, comparemos esta diapositiva donde aparecen eh, algunas edificaciones del siglo XVII, pero aquí ya estamos viendo la manera en que ha crecido el municipio, sobre todo por la influencia del comercio. Honda empieza a ser un municipio próspero o una pequeña villa. Tengamos en cuenta que ella se conforma o se establece como villa en 1643 y por lo tanto ya aparecían tres barrios. El barrio del Carmen, el barrio del Remolino y aquí arriba ya lo voy a decir. Bueno, sin embargo, aquí aparece, no sé si puedo ampliar un poco, acá, aparece una impronta de las calles que en nada se parecería a un damero o a una retícula. Hemos visto que muchas calles están conformadas por escalinatas, por escalones, algunas tienen el nombre de cuestas y todo esto tiene una estrategia militar referente a la manera en la que se debían prevenir algunos asedios y algunas sí, algunos asedios por parte de saqueadores, etcétera. Aquí arriba, en la imagen de las calles, estoy incluyendo la, la plaza de América. Cuando Honda se cataloga como villa, entonces era necesario el nombramiento de un alcalde ordinario, de un cabildo establecido, también debería aparecer una sede administrativa que sería el edificio donde funciona la actual alcaldía, debería haber una casa consistorial, una horca, también picota pública y cárcel. Bueno. Entonces, aquí aparece la casa del presidente, la casa museo Alfonso López. La retomo sobre todo porque es una tipología de influencia andaluz, arquitectónica, que tiene sus patios en el interior. Por lo general, en la onda de ese momento, las viviendas tenían un uso mixto. Uso mixto, ¿qué quiere decir? Que en el primer piso funcionaban las tiendas, funcionaba el comercio y las personas vivían o las familias vivían en el segundo piso. Aquí hago la comparación, entonces, de esta fotografía histórica con una actual donde se ve de fondo la alcaldía, se ve la Plaza América, se ve las edificaciones actuales y el tránsito ha cambiado un poco. En la actualidad ya empiezan a implementarse entonces árboles en el espacio público. Para la época solamente estaría ubicado en las plazas y en los parques. Y aquí abajo hablo acerca de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, que hace parte de la Orden de los Jesuitas, que llegó en 1620 y en 1643, cuando Honda se constituye como villa, se desarrolló por orden de Felipe IV. Esta catedral se ubica en el Alto del Rosario, ese era el nombre que se me había olvidado hace un momento, el Alto del Rosario, y reemplaza entonces la parroquia de San Bartolomé. Como lo estamos viendo, frente a la plaza, frente a toda esta zona, este espacio colectivo y cívico, aparece la fachada que se cataloga como de arquitectura colonial, con tres naves, una nave principal, dos naves laterales, una entrada principal, también aparece aquí el arco de medio punto,
la espadaña y la campana en la nave central, sobre la nave central, y sobre todo que aparece, se destaca la construcción en calicanto. Quiere decir que estaba construida en piedra, y estas piedras estarían unidas con cal, con arena y agua. Ah, eh, Adosada a la iglesia, pues aparecerá la casa cural y todos los patios o el patio principal que también data de la misma época. Pasémonos ahora entonces a ver la influencia del crecimiento del uso residencial en todo este centro, en todo este centro histórico. Y vamos a ver también que hay una estrategia militar siempre entre, entre el damero, como esta retícula en territorios llanos, y esta tipología más bien sinuosa de calles zigzagueantes a lo largo de la calle de las Trampas y sus convergencias. Primero, estamos viendo la calle de las Trampas que declina en los extremos. Por lo tanto, a medida que vamos avanzando en la misma calle, no sé si puedo ampliar por acá, estamos viendo que se hace difícil tanto ver el punto de fuga, no sabemos qué va a pasar en ese extremo de la calle. Seguramente lo primero que veremos asomarse de la persona que venga desde el otro sentido será su cabeza. Por lo tanto, esta también fue una estrategia militar para quienes estaban defendiendo la ciudad, además del desconocimiento del mismo lugar por quienes la fueran a asediar. Vemos las calles que son tan angostas. Tengamos en cuenta otra cosa, que la altura de la edificación está directamente relacionada con el ancho de la calle, pero no hay árboles, pero seguramente son frescas a lo largo del día, porque la altura de la edificación garantiza también la sombra. Y como estrategia militar, también esta misma calle llamada de las Trampas, aquí estaría la Posada de las Trampas, que nos confunde cuando visitamos el lugar por primera vez. Veremos como si fuera un callejón sin salida, pero es en realidad el lugar donde converge otra calle, que es la calle de las Trampas. Este es el callejón de San José. La pendiente no fue obstáculo para que el municipio empezara a crecer y a consolidarse, tal como lo estamos viendo acá. Por lo tanto, el comercio era ese elemento tan importante, ese intercambio, como lo decíamos al principio, el intercambio de productos, intercambio de minerales, intercambio de, de, de técnicas constructivas, influencia de otras latitudes en este territorio. La topografía, al contrario, quizás para la, los diferentes periodos que se han desarrollado en el municipio de Honda fue un punto a favor como estrategia defensiva. Al final de la calle de las Trampas, entonces estaría ubicada la casa de los virreyes, y esa casa de los virreyes tiene una construcción colonial con elementos republicanos, tiene una escalera en piedra, tiene arcos de medio punto, tiene un balcón corrido en la parte superior. Sigamos avanzando. Acá hay unas fotografías de tomadas con dron donde muestra esa, esa desproporción entre la senda, entre la calle, los caminos que conducían a los puertos y a las principales plazas, pero también estamos viendo esa desproporción entre la calle o la senda, que es muy diferente a las grandes avenidas que nosotros nos imaginamos en París, en los Campos Elíseos, etcétera, porque aquí lo que importa sobre todo es confundir, pero sobre todo también ellos lo tenían muy claro respecto a la bioclimática. ¿Cómo garantizar una sensación térmica más fresca de la que en realidad se está desarrollando allí?
o se está evidenciando. El doctor Ángel hoy nos hablaba acerca de el clima del día de hoy, pero notemos que por lo general el clima de Honda es muy cálido y sin embargo las calles y su estrechez hacían que el viento que está condicionado por las térmicas y por las corrientes del mismo río se conduzca a lo largo de estas calles. Y estamos viendo entonces el contraste. En las calles no había ningún árbol, pero la vegetación aparece en los grandes solares de las grandes edificaciones, de las grandes casas, seguramente, vuelvo y repito, de grandes comerciantes en el, en el municipio, en el actual municipio de Honda. No perdamos de vista que ahora estaba hablando de la casa del presidente, la casa museo Alfonso López, y fue allí donde el presidente tuvo influencia de José Aquilino López en cuanto a esa estrategia de la ubicación del municipio de Honda como punto de intercambio, como puerto principal en el interior de Colombia. Bueno, me iba a devolver y no encontré lo que quería mostrar. Ahora, estamos viendo otra fotografía aérea también, donde aparecería la plaza de mercado. Esta fotografía estaría tomada más bien sobre el río Gualí, aparecería algunas de sus cuestas y la catedral, los espacios públicos, los espacios cívicos. Veamos que hay muchísimo verde, pero principalmente aparece en el interior. Por lo general, esto es una influencia mudéjar, muy árabe. eh, lo importante está en el interior, la opulencia está en el interior. Notemos que en el recorrido a lo largo de las calles, por la calle de las Trampas, hemos visto que aparecen algunas culatas, algunos muros laterales, pero lo más importante es lo que está dentro de la edificación. Aquí aparece la cuesta de San Francisco, y en esta cuesta de San Francisco quiero retomar un elemento importante para las ciudades en el siglo XVIII, que es la higiene. Entre los siglos XVIII y XIX, entonces, en toda Latinoamérica ya se habían empezado a implementar algunas mejoras urbanas, y todas estas mejoras estaban orientadas a la noción de la higiene. Empiezan a aparecer algunas calles que ya están pavimentadas. En el subsuelo empiezan a implementarse algunos tipos de alcantarillado. eh, Tengamos en cuenta que ya para este periodo había un adelanto en la medicina, en las arquitecturas médicas, sobre todo que un espacio saludable garantiza la, la vida de todos los habitantes de la ciudad. En la ciudad debía circular el buen aire, debería haber aseo. Esto es implementado por Carlos IV por la Real Cédula el día 27 de marzo de 1789, quien ordenó la construcción de cementerios fuera de la periferia de las ciudades. Antes de esta orden, recordemos que las personas que fallecían eran enterradas en las iglesias o en los patios de los colegios religiosos, principalmente las iglesias, y por lo tanto no es un uso compatible un cementerio con el uso residencial. Por lo tanto, se pasa, aquí ya aparece en el número 19, el cementerio en las afueras de la ciudad, al otro margen, al margen norte del río Gualí. Y como particularidad también con la topografía, pues vemos viviendas de 2 pisos, donde seguramente el acceso eh, es relativo respecto a la pendiente o a la cota donde está ubicándose cada uno de los extremos de la vivienda. Más adelante, entonces, hablamos acerca del cuartel, el cuartel de la Ceiba, que fue un edificio que nació como puerto fluvial. Y este puerto fluvial data de finales del siglo XVII
y fue conocido como Puerto del Retiro. En la actualidad funciona allí el Museo del Río Magdalena. Por mucho tiempo este lugar pasó a ser el paso obligado de algunos comerciantes y visitantes o simplemente viajeros que entraban o salían de Honda. También sirvió como punto de almacenamiento para los productos como el café, como el aceite, el cuero, el tabaco del norte del Tolima, principalmente de Ambalema, entre otros. Y a finales del siglo XIX ya entonces se instala en este lugar el cuartel de la Gendarmería. En este lugar ya estamos viendo unos cañones que datan o que nos hacen referencia a esa defensa de toda la ciudad. Y luego más adelante fue biblioteca, fue el archivo municipal y en la actualidad es el Museo del Río Magdalena. Notemos los accesos. Hay unas rampas, hay unas escalinatas y también nos lleva a pensar que la cota de inundación del río difiere en ciertas épocas del año o cambia en ciertas épocas del año y seguramente para el siglo XVIII sería muchísimo mayor. Esta es una intervención, esta del museo, que me parece muy acertada, sobre todo por la manera en la que se destaca la memoria. La memoria habla acerca de las musas y es por eso que los museos se llaman así, museos. Hace referencia a las musas de la inspiración y de todos estos recuerdos. El río resulta siendo un elemento lineal que va conduciendo aguas, pero también conduce limos, también conduce ciertos elementos que dan vida a las riberas, pero también conducen los barcos, también conducen los viajeros, también conduce tradiciones, saberes y demás. Y este barco entonces hace la analogía de una nave que navegaba por el río a lo largo y hace la comparación con la misma nave del edificio, esa única nave, y donde las personas pueden interactuar, sobre todo conocer la historia del río, la importancia del agua para las ciudades, porque Honda resultó siendo el principal puerto del interior acompañado de Mompox y cuál es legado para las nuevas generaciones respecto al trato que se le siga dando al mismo eje hídrico. Bueno, hace un rato estaba hablando acerca del salto de onda, y notemos que no es casualidad que los puertos aparecen en los extremos. Al principio nos aparecía como un camino, como una senda que conducía a Caracolí. Aquí ya lo hemos instaurado como un puerto, al igual que el Arrancaplumas en los extremos, y aparecerían después de la Quebrada Seca, el cuartel de la Ceiba, que ya lo hablábamos, y también aparecerían algunos edificios de aduanas donde se cobrarían ciertos impuestos eh, para los productos que se fueran a llevar a la ciudad o para conducir a otros territorios. Incluyo en esta diapositiva algunas imágenes históricas de grandes barcos cuando se implementa la navegación a vapor. Esta data del siglo XIX, notemos que también fue una de de los aportes que hizo Simón Bolívar con algún europeo que vino a implementar los primeros barcos a vapor y luego empezó a hacer el auge de la navegación, sobre todo por el volumen de, de en peso que se podían exportar de productos propios de nuestro país, pero también el río Magdalena fue la senda por la que se trajeron muchísimos productos de el exterior. Fotografías que nos muestran que ese barco a vapor, además del tamaño, además del tamaño, eh, era necesario que fuera acompañado por otras embarcaciones. Inclusive también se hace referencia a algunos cabrestantes y algunas cuerdas
que era necesario que se ataran a la orilla del río para que los barcos pudieran pasar este lugar de los saltos. Los saltos hace más referencia a un punto, a un lugar en este meandro del río Magdalena donde se evidencian unas rocas de gran tamaño donde hay unos remolinos muy fuertes y más que dificultar el recorrido, lo hacen peligroso. Por lo tanto, ellos tendrían que ser excelentes navegantes y recorrer esta senda en épocas principalmente donde el caudal estuviera más lleno para que lo pudieran hacer de una manera segura. Esta fotografía la tomo de un archivo fílmico, capturé un pantallazo de ese video donde nos muestra la historia del buque David Arango. Lo incluyo en esta presentación donde destacamos la escala, seguramente el vapor fue uno de los aportes más importantes del siglo XIX y vemos la escala también en cuanto a, a su monumentalidad respecto al tamaño que tendrían los antiguos champanes o inclusive los bongos o las canoas que atravesaban la senda. Bueno, como infraestructuras, eh, incluyo dos elementos importantes para la historia de Honda, como fueron el puente Navarro, este primer puente que aparece en color amarillo, eh, que fue mandado a construir por el señor Bernardo Navarro en el año 1894, que se demoraron 4 años en construirlo. Fue inaugurado en 1899, fue declarado Monumento Nacional en 1976 y más adelante, en el año 1994, es elevado a la categoría de bien de interés cultural eh, nacional. Sin embargo, veamos el contraste entre los materiales que ya se estaban hablando desde la antigüedad y, por lo tanto, esta es una obra de ingeniería que es un aporte grandísimo al desarrollo del municipio de Honda. Este puente une los departamentos de Tolima y Cundinamarca, al igual que el puente Luis Ignacio Andrade, ya hablaremos de él, y fue construido por la compañía San Francisco Bridge Company, que ya tenía muchísima experiencia en Estados Unidos en la construcción de grandes puentes metálicos. El puente Luis Ignacio Andrade también aparece como otro elemento representativo del municipio de Honda. A diferencia del puente Navarro, es un puente colgante, es un puente que está construido en acero, hierro y concreto. Fue donado por el gobierno de Estados Unidos y en este entonces era presidente el señor Mariano Espina Pérez. También es conocido como el Puente del Carmen por la vinculación que tiene directa con el barrio de este mismo nombre. De un artículo científico retomo esta fotografía que aparece aquí a la derecha en la parte superior y aparecen algunos pescadores. Vemos que siempre va a estar eh, presente ese arraigo por el territorio, por los recursos, por la captación, y algunas personas son muchísimo más sensibles que otras para bien, como es el caso de los pescadores que aún utilizan algunas técnicas tradicionales. Sin embargo, el trato que se le ha dado al río no ha sido el más ético. Por lo tanto, algunos efectos como el dragado o algunas actividades como el dragado, entre otras, ha, ha afectado la biodiversidad y la misma dinámica del río, la misma física del río, y esto conlleva a que algunas especies eh, de peces, por ejemplo, ya no puedan desovar en los lugares que
tradicionalmente lo hacían. Esto lo vemos también repercutido en la manera que algunos pescadores no son respetuosos con las tallas mínimas de estos animales en el momento de captarlos, etcétera, y se ha visto afectado muchísimo eh, la actividad de la pesca como tradición cultural. Finalmente, entonces ya estamos terminando, vuelvo y retomo otra de los medios de transporte que se han implementado en el río Magdalena. Acá retomo de noticias del Nuevo Día, de páginas como Volavi, al final están todas las referencias, y de gino.com, descripciones de la manera en la que el río Magdalena fue ese punto de aterrizaje para algunos aviones que hacían parte de la empresa Scatta. Aquí vuelve otra vez y aparece entonces el presidente Alfonso López. Y estamos hablando del periodo de 1911, cuando inicia la aviación en Colombia, y para 1919, 1920 hay algunos eventos importantes, inclusive el hecho que un avión llegara a Honda era todo un acontecimiento. Esta la retomo de esta página de gimno.com, donde cuenta la historia de la aviación en Colombia y retoma el vuelo de Honda a Bogotá, y hace referencia a el piloto Knox Martin. Estamos hablando del año 1920. Y las fotografías, las primeras fotografías aéreas del municipio de Honda, precisamente fueron captadas por vuelos que se desarrollaron en esta empresa, Scatta, que luego de 20 años pasa a ser la Avianca, la empresa Avianca. Se dice que cada avión tenía su nombre de una ciudad o de algún departamento, y que fue el avión Caldas el primero que llegaría a el municipio de Honda. Cambiamos de escala y aquí ya nos salimos un poco de este centro histórico y vemos cómo el río Magdalena sí tiene mucha imponencia y mucha presencia, a pesar de los riesgos que ha conllevado a lo largo de la historia, pero también identificamos que el río Gualí, la Quebrada Seca y sobre todo la senda que conduce hacia Mariquita ha dado algunas pautas para el crecimiento urbano. Aquí retomo una fotografía del Google Earth y la transpongo en la misma escala. Aquí voy a hacer la transición del dibujo simplemente, de la forma urbana, de la senda. Volvemos a retomar la importancia del río y esa tensión en cuanto a su resultado formal urbano, y lo contrastamos con el crecimiento urbano a partir del satélite. Notamos entonces un centro histórico que ya se relaciona directamente con Puerto Bogotá. Aquí ya estamos hablando de Cundinamarca. Yo al principio había hablado de tres puertos, y sí, en el río Magdalena, en este lugar, primero se fundó o existieron los puertos de Caracolí, Arrancaplumas, y enfrente estaría las bodegas de Bogotá, en el actual puerto Bogotá, que es donde se llevarían los productos aguas abajo hacia la costa atlántica. Y el mismo mapa nos está mostrando, o la misma imagen satelital nos está mostrando ese contraste en la evolución del tiempo, en la transformación del territorio en cuanto a los usos del suelo, seguramente muy comercial en este nodo donde se vinculan los ríos Gualí y Quebrada Seca, pero seguramente estamos viendo otros usos en el suelo, quizás más disperso a medida que va avanzando el municipio en dirección a Mariquita. Como conclusiones, hay muchas por decir, retomo estas, que el municipio de Honda
y su historia ha estado vinculado siempre al río Magdalena y a sus afluentes. También podemos decir que la configuración de Honda responde a la adaptación de la geomorfología propia del lugar. También podemos decir que la ubicación estratégica donde convergen diferentes sendas fue importante para el crecimiento después del descubrimiento de Honda hasta la actualidad, y por Honda pasó los productos extraídos de las minas de oro y plata, pasaron personajes, pasaron recursos naturales vinculados a la expedición botánica, pasaron las guerras civiles de independencia, etcétera, siempre estuvieron relacionados con Honda y con el río Magdalena. En este sentido, se hace necesario, ya esto sería más una recomendación, implementar estrategias urbanas que contribuyan a vincular la ciudad al río, que se generen espacios públicos, que vinculen el entorno natural, que articulen espacialmente las edificaciones vecinas, y muchas de ellas están catalogadas por su edad, por su materialidad, por su estilo y demás, como bienes de interés cultural. Y en síntesis, Honda ha visto pasar a Colombia desde el río Magdalena. Al final, entonces, incluyo las referencias. Este documento no hubiera sido posible sin haberme apoyado en nombres de gigantes como son Ángel Inés Guzmán, Armando Moreno, el profesor Tiberio Murcia en todas sus publicaciones. También Luis Duque Gómez, Roberto Velandia, Fabio Zambrano y todos los aportes que hicieron los acuarelistas y primeros expedicionarios que narraron las descripciones o hicieron muchas descripciones del paisaje local a lo largo del río Magdalena y principalmente en este punto donde se ubica la actual Honda. Hay algunas referencias también de diferentes fuentes que son fáciles de seguir indagando. Incluyo ya para terminar entonces una fotografía tomada desde el puente Navarro. Y muchas gracias, soy Juan José Ospina, profesor de la Universidad del Tolima. Muchísimas gracias a el doctor Ángel y al Banco de la República por la invitación. Mi doctor Ospina Tascón, maravilloso espacio, muchas gracias por ese recorrido riguroso, juicioso, exhaustivo, en materia no solamente de arquitectura, que es su formación de pregrado y de doctorado, sino también en materia histórica, patrimonial, medioambiental. Creo que nos regala usted durante esta hora y media un recorrido muy interesante donde confluyen distintas disciplinas, nos da información para los que habitamos esta región muy relevante. Hay comentarios muy positivos que yo quisiera también recoger algunos de ellos. Roland Guzmán dice felicitaciones por esta importante conferencia. Nos dice la ingeniera Marcela Prieto, que es además la directora de Cultura y Turismo en la ciudad, dice muchas gracias por ese recorrido histórico y arquitectónico por nuestra ciudad. Viviana Bonilla dice felicitaciones al Banco de la República por los invitados y temas tan importantes que nutren nuestros conocimientos. Juli Amaya dice, maravillosa conferencia, muy interesante, mil gracias. El profesor Tiberio Murcia lo saluda especialmente. Doctor Ospina, dice Centro de Historia de Honda presente. Como bien decía el doctor Ospina, pues mucha de esta información fue contrastada y validada también con la información que produce el profesor Tiberio Murcia y el Centro de Historia de Honda. Paola Ospina dice, felicitaciones al Banco de la República por convocar a este excelente expositor. Un taquillero, mi doctor Ospina, muy bien, qué bueno, qué maravilla esta intervención, muy importante este documento que nos entrega usted la tarde de hoy. Como le decía yo a todos los participantes y les digo siempre, este es un documento que queda registrado en los videos de la fanpage de Facebook del Centro Cultural. Si ustedes saben que a algún amigo le va a interesar que se perdió esta información, pues no se preocupen, no lo vieron en directo y en vivo, pero lo pueden retransmitir, lo pueden enviar el enlace, lo pueden compartir y eso hace que también lo puedan ver en la tranquilidad de su casa. Creo que aquí hay información muy interesante sobre estos temas. Yo quisiera, pues
finalmente también apoyarme un poco en las conclusiones que plantea el doctor Ospina Tascón sobre la importancia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, de cómo la ciudad de Honda, que en su centralidad y durante toda su historia de trayectoria ha estado de cara al río en algunos años, le ha dado la espalda desafortunadamente no solamente al río Magdalena, sino al río Gualí. Ahora vemos aquí por mi ventana, yo me asomo y he visto como ya algunas obras de infraestructura, algunos muros de contención se han venido desarrollando, pero falta mucho todavía. En la ola invernal del 2010, doctor Espina, estas crecientes del Gualí, pues se llevaron la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tenía su legado del archivo de la ciudad. Gran parte de este archivo se perdió por esta inundación. La otra parte está en el Archivo General de la Nación siendo custodiado. Y hay muchos retos frente, no solamente el río Magdalena, al cuidado del medio ambiente del río Magdalena como nuestra arteria principal, sino el río Gualí también y todas estas zonas que podríamos recuperar, como bien lo dice usted, para espacio público. Bueno, nada, no quiero despedirlo sin nuevamente felicitar, reconocer el trabajo del doctor Ospina. Bienvenido a esta casa. Ojalá pueda venirnos a visitar en presencialidad. Nosotros hubiésemos querido que esta conferencia fuera presencial, pero bueno, temas todavía de la COVID-19 no nos lo permiten. Sin embargo, esperamos volverlo a tener por aquí, ojalá presencialmente, doctor Ospina. Agradecerle a todos aquellos que se han conectado durante la tarde de hoy. Paola dice, gracias al profesor Juan José por sus valiosos aportes al conocimiento profundo de nuestro país. Héctor Barrera dice, felicitaciones, profesor Juan José. Bueno, profe, muy bien. Muy bien, me alegra mucho que la gente haya respondido satisfactoriamente y es que no es para menos con esta información que nos ha regalado usted. Un abrazo especial, profesor Juan José, doctor Ospina, y un saludo especial a todos los que se conectaron también en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, doctor Ángel. No estoy viendo la conexión, estoy conectado directamente desde el Webex y no sé quiénes están allí, no sé a quiénes conozco del listado. Eh, Ahí están me mandando queda, muchos queda- deditos así, muchos corazones, y estos que pasan la transmisión ya la va a poder ver usted también de alguna manera ahora en la tranquilidad de su descanso, pero efectivamente generó muy buenos comentarios y eso es lo más importante, que a través de nosotros como Banco de la República seamos una plataforma y un medio que permita alimentar los conocimientos, debatir, reflexionar sobre esos temas que son importantes, conocer nuestras regiones y creo que lo que ha pasado en la tarde de hoy durante este espacio es eso, es alimentar también nuestra identidad, nuestras identidades, alimentar conocimiento nuevo, fresco, que nos permita saber a dónde estamos parados. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, siempre que he realizado actividades académicas con los estudiantes, he estado eh, vinculado o he estado conectado con la Casa el Museo Alfonso López, con el Museo del Río. Siempre vamos a visitar estos lugares. Eh, Créanme que si hay hondanos visitando viendo esta transmisión, eh, les quiero decir que me genera mucha envidia haber nacido en este lugar, pero mucho orgullo también como tolimense por toda la historia que el río Magdalena nos trae. Bueno, profesor, creo que nosotros vamos cerrando esta transmisión porque se va a venir el agua nuevamente en onda. Como les comentaba al comienzo, el Bueno, clima está muy extraño y parece ser que esta tarde va a llover. Un abrazo a todos y muchas gracias por muchísimas acompañarnos. gracias. Sigan acompañándonos en estas transmisiones que hacemos generalmente martes y jueves de todas las semanas. Un abrazo a todos y saludos. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.